Buenas tardes, los saluda su amigo Nelter de la Cruz. Hoy 6 de octubre, un poquito tarde, pero aquí estamos. Estos son los titulares donde se habló hoy en la mañana y ayer en la tarde-noche con Hugo Gatell. Y ahí está, donde los desmiente. Ayer igualmente habló sobre la infodemia me parece que un periódico de El Financiero. Y dice Gatell ajusta las cifras y reporta otras 2.789 muertes. Tenemos otra, 81,000 muertos. Ponen ahí muchos cadáveres. Cambian métodos, hay más muertes. O sea que esto es lo que está pasando, ¿no? Vamos a escuchar a la mañanera de hoy. Y el Universal también trae otra. Bueno, vamos a ver lo de la conferencia de prensa de hoy jueves, 6. Vamos a escuchar. Vamos a informar como todos los martes sobre el pulso de la salud y con énfasis en la pandemia, que es lo que más nos afecta y preocupa. Entonces vamos a iniciar de esta forma y luego quiero dar a conocer que está por salir el almirante Ojeda, secretario de Marina, hacia Quintana Roo con la directora de Protección Civil para estar ahí pendiente por este huracán que se aproxima, Delta. Hemos estado desde ayer dándole seguimiento y también en comunicación con el gobernador de Quintana Roo, pero vamos a hablar un poco más sobre eso, terminando el informe de salud. Adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Todos ustedes los saludo con afecto y a los que nos escuchan en otras formas. En el pulso de la salud, hoy presentamos el informe técnico diario y también como tema complementario se va a tratar el comportamiento de la epidemia en las entidades federativas, que lo hemos estado haciendo ya en las últimas semanas porque tiene significado, tiene interés, tiene importancia y desde luego nos da una visión muy completa de lo que está sucediendo en el país, desde luego estado por estado. Es el día 128 de la nueva normalidad y tenemos que seguir ubicando el riesgo epidemiológico que hoy nos advierte, por señalarlo en 2 o 3 estados, como vamos a ver en las palabras de Hugo López Gatell. Como dato indiscutible, ustedes saben que llevamos 9 semanas con descenso continuo de la epidemia a nivel nacional y en un apartado especial, además
tomando en cuenta el valor de la vigilancia epidemiológica, que existen muchos documentos en atención, en respeto a la sociedad, a los que nos escuchan y además que leen todos esos documentos, tenemos en este momento y en busca, porque es uno de los objetivos de aproximarse a la realidad, estar ahí, no estar en otro nivel, y el fin claro definitorio de la vigilancia, de ampliar y anteceder el panorama diagnóstico, y el diagnóstico es lo que más nos ayuda a tener certeza en lo que hacemos. Hugo dará una explicación de las formas de cómo se confirman. Es una delicadeza del doctor Hugo López-Gatell el estar buscando con su grupo, no es solo de un agente, todo el ámbito de la epidemiología, de estar buscando cómo confirmar, cómo estar seguro de los casos. Y nos va a dar estas 4 vertientes que ayer las espetó por segunda vez, como la confirmación es por el laboratorio de un caso, de un nuevo caso, la asociación epidemiológica, que es el contexto de cercanía con el paciente, con la familia, con la comunidad, para poder tener ese complemento epidemiológico, por dictaminación, que conocen ustedes, que es un proceso lento, derivado de un análisis de expedientes que se van formando, que tienen a veces semanas o hasta meses para poderlo hacer con esa confirmación, y finalmente por la estimación. Esto es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Y Hugo, por favor, si eres tan amable. Muchas gracias. Presidente, muy buenos días, con su permiso. Maestro, canciller, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Comentamos con mucho gusto y con claridad la situación epidemiológica de COVID en México. En general, nos gusta siempre dejarlo claro, tanto al inicio como al final de las presentaciones, la epidemia sigue activa y es importante que no bajemos la guardia, que no reduzcamos nuestra conciencia del riesgo. Debemos mantener en México y en el mundo entero la conciencia de que esta epidemia sigue y, como hemos dicho desde el inicio, las predicciones en todo el mundo es que seguirá por un tiempo largo, con la esperanza de que al tener una vacuna o más de una vacuna que pudieran ser eficaces, en su momento efectivas, pudiéramos tener un control significativo a nivel mundial de esta epidemia. Hemos comentado también como contexto que en la región de Europa Occidental se vive en este momento un rebrote o un repunte después de que tuvieron una intensa transmisión al inicio de la epidemia, entre enero y el verano, más o menos en julio, donde hubo la mayor transmisión en Europa. Hubo un breve periodo de poca transmisión, poca dispersión del virus SARS-CoV-2, pero al menos desde agosto, en algunos casos, en algunos países desde julio, empezaron una intensa transmisión. Esto es en Europa principalmente. En el continente de América tenemos varios países que tienen transmisión muy activa todavía y que se mantienen activas las epidemias, en algunos casos con curvas epidémicas que reflejan una intensa transmisión. En la región asiática, ayer por la tarde hablamos también y presentamos curvas epidémicas de la región del Mediterráneo oriental, y se muestra también cómo hay una intensa transmisión. En el caso de México tenemos todavía transmisión, pero tenemos una noticia alentadora que acumulamos ya 9 semanas consecutivas, 9 semanas consecutivas de disminución de la intensidad epidémica, y lo comentaré ahora mostrando los distintos indicadores que reflejan esto. Estamos en este momento posiblemente acumulando una 10ª semana consecutiva de disminución, en la medida en que en la semana 39 del año se muestra también que abre con una disminución del 6%. En este momento estamos en la semana 41 y, como es convencional en la vigilancia epidemiológica de México y del mundo, las últimas 2 semanas no se consideran estos datos, nosotros los observamos y los interpretamos, pero siempre hay una disminución
que es hasta cierto punto artificial, en la medida en que el proceso de flujo de información desde las más de 26,000 unidades de salud, donde se identifican a los casos de enfermedad, se van integrando. Vamos a ver el informe técnico, es el que presentamos ayer por la tarde, y comentaré lo que ha explicado el doctor Alcocer sobre la dictaminación y la identificación de casos por asociación epidemiológica. Llevamos 128 días del proceso de nueva normalidad. Recordar qué quiere decir la nueva normalidad. La expresión de que es nueva significa que las prácticas que tenemos que tener en nuestra vida diaria tienen que estar siempre enmarcadas en la conciencia de este riesgo de transmisión y mantenernos en un desconfinamiento, un proceso de incorporación a las actividades en el espacio público, en el trabajo, en el transporte, en las plazas públicas, en el comercio, que sea ordenado, que sea cauteloso. Para eso, desde el 1 de junio, utilizamos el semáforo de riesgo COVID, con el que el Gobierno de México le comunica con una metodología estandarizada, trazable, rigurosa, técnica, científica, a las autoridades estatales de salud, que son los gobiernos estatales, le comunica cuál es el riesgo estimado de COVID. Y cada autoridad sanitaria estatal va disponiendo de medidas administrativas para este desconfinamiento. Y por lo tanto, todos los 32 gobiernos estatales tienen una responsabilidad de ir ejecutando estas acciones de una manera muy cuidadosa. Ya se ha visto éxito en la disminución de la transmisión y también compartimos, además del gusto de que la población de México es la protagonista principal al mantener apego a estas medidas de precaución, desde luego el reconocimiento a los 32 gobiernos estatales, quienes han tenido estas acciones muy juiciosas, muy cautelosas. Vamos a ver la primera imagen, es la curva epidémica. La curva epidémica, como a estas alturas esperamos la mayoría de quienes escuchan las conferencias lo tiene claro, es una representación visual de la ocurrencia de los casos de enfermedad a lo largo de varias semanas. En esta imagen concretamente es por semana y hemos puesto ya desde la primera semana del año. Notarán ustedes que anteriormente la poníamos a partir de la semana 10, que es la primera semana de marzo. No poníamos lo otro porque en esas primeras 9 semanas no habíamos tenido caso alguno de COVID-19 en México. Pero ahora estamos poniendo todo el trayecto desde la primera semana del año y hasta la semana 39 en lo que ven en esta imagen. Lo que vemos ahí es los 2 millones, más de 2 millones, son 2.007.202 casos que se suman, son personas que han tenido los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, pérdida del olfato y del gusto y otros síntomas. Desde luego incluye a las personas que han tenido COVID grave, con neumonía, con hospitalización, y las personas que lamentablemente han perdido la vida. Ahora, se clasifican, como se puede ver por colores en la gráfica, los que están en color verde resultaron negativos, se les hicieron pruebas de laboratorio y no tuvieron indicaciones de que estuvieran infectados por el virus SARS-CoV-2. Los síntomas pueden ser causados por otras varias enfermedades respiratorias. Lo que está en la parte baja de la diapositiva, estas líneas de color ocre o marrón claro, son los casos que fueron confirmados directamente por laboratorio. Y ahorita hablaremos de las otras modalidades de confirmación. También, desafortunadamente, tenemos 81.877 personas que han perdido la vida a consecuencia de este virus letal que ha causado también en el mundo entero un importante incremento de la mortalidad. Veamos el primer índice de reducción, desde luego es el número de casos que se registran en cada semana. Pueden ver ustedes en esta gráfica, esta curva epidémica, que es como si fuera una montaña, que llegó a un punto máximo en la semana 29. La semana 29 del año es la última semana de julio y a partir del 1 de agosto empezó a disminuir el número de casos registrados semana por semana. También vemos en una línea naranja el porcentaje de confirmación. Este es uno de los índices muy útiles. Esto quiere decir, de cada 100 personas que tienen las manifestaciones de COVID
y que se les toma una muestra de secreciones respiratorias, de líquidos respiratorios, de nariz y garganta, para el diagnóstico por laboratorio, cuántas resultaron positivas. En la semana 29, momento máximo de la transmisión en México, a finales de julio, teníamos 59% y a partir de ahí ha ido reduciendo. En la semana 39, hace 2 semanas, teníamos 38% y esto ha ido reduciendo progresivamente. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Lo que se ve aquí también en esta gráfica es la misma idea, es una gráfica que parece una montaña, se ve con mayor claridad en la línea azul claro los casos que han sido estimados como positivos. Tenemos a los que directamente se confirman por laboratorio y tenemos otros que tienen los síntomas de COVID-19 y asumimos que si se les hubiera tomado una muestra, 38%, casi 4 de cada 10, hubieran resultado positivos. Y los incorporamos a la estadística. ¿Por qué es importante eso? Porque en México hemos buscado una vigilancia epidemiológica amplia que no depende exclusivamente de las pruebas de laboratorio. Por eso ha habido cierta inquietud en algún segmento de la población respecto al número de pruebas que se realizan en México y hemos indicado que tenemos una vigilancia epidemiológica que tiene 12 componentes técnicos que lo hemos explicado también varias veces en la conferencia de prensa técnica de la tarde, de las que ya llevamos 218 y hemos identificado puntualmente cuáles son estos componentes. Y uno de ellos es la vigilancia por laboratorio, pero no es desde luego el único. La señal que nos muestra esta gráfica es que existe esta reducción de 9 semanas consecutivas. En el cambio más reciente registrado, que es o reportado, anunciado aquí, que es entre la semana 38 y la 39, tenemos una reducción de 5%. Y así lo iremos siguiendo. Vemos en este recuadro verde que está en la diapositiva, que nos habla de los casos activos, 34.915 casos activos estimados, que representan 4% de todos los que se han acumulado y son los que ocurrieron en los últimos 15 días. También varias veces hemos comentado la importancia de tener claro la diferencia de los casos que se suman desde el inicio de la epidemia, tanto en México como en el mundo, respecto a los casos que están activos. Aunque es importante, con fines estadísticos y de entender la carga final de enfermedad que esta epidemia ha representado, y sumamos los casos desde el inicio, los que realmente están en este momento en capacidad de contagiar o que están sufriendo enfermedad son los casos activos. Desde luego, sin perder de vista que hay las personas que tuvieron enfermedad grave, que tienen periodos de recuperación más prolongados y que pudieran estar todavía hospitalizadas, hay varios que están hospitalizados, a pesar de que su inicio de enfermedad ya pasó de los 15 días. Pero en términos del riesgo de contagio, solamente los que ocurrieron en las últimas 2 semanas son los que tienen posibilidad de contagiar. Todos los demás, los de agosto, los de julio, los de junio, los de mayo, etcétera, desde el primero del caso que ocurrió el 28 de febrero, ya no son casos, ya son personas con historia de haber tenido COVID, pero que se han recuperado. En términos técnicos de epidemiología, incluso representan un elemento alentador en la medida en que las personas que se recuperaron, muy probablemente la gran mayoría, desarrollaron inmunidad. Inmunidad es la condición biológica, la condición de funcionamiento del organismo que nos permite resistir a una nueva infección. Ayer la Organización Mundial de la Salud reveló una cifra estimada de 10% de la población mundial. La población mundial tiene más de 7.000 millones de habitantes y reveló que 10% de ellas, 700 millones de habitantes del mundo entero, probablemente ya tuvieron exposición a COVID y se asume que la mayoría son inmunes. La importancia de esto es que entre más grande sea la cantidad de personas que tuvieron COVID y que afortunadamente no perdieron la vida, esto va a ayudar a que se detenga la epidemia.
Ese es el efecto que se buscará en su momento cuando existan vacunas, que las personas tengan resistencia biológica, anticuerpos, respuesta celular que les impida contagiarse. Vamos a ver ahora lo que comentaba ya el doctor Alcocer. Esto lo destacamos también. Hoy aparecen varias notas en primera plana, algunos periódicos de circulación nacional, que destacan este tema que tratamos ayer por la noche, y ojalá que pueda quedar claro lo que explicamos ayer por la noche de cuántos casos nuevos hay, cuántos casos fatales o muertes ocurrieron en las últimas 24 horas y cuántas son producto de esta reclasificación. ¿Por qué es importante? Porque hoy nos llama la atención ver primeras planas que hablan de que tuvimos una cifra récord de mortalidad con más de 2.700 casos fatales, como si estos fueran los que ocurrieron entre el domingo 4 de octubre y el lunes 5 de octubre, es decir, ayer. No es así, lo puntualizamos ayer, no es así. Afortunadamente, no tuvimos esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente estamos teniendo, que ahorita está en promedio en unas 310 defunciones por día, todas y cada una de ellas muy lamentables, todas y cada una de ellas lamentables, pero afortunadamente en términos de la interpretación que se puede hacer técnica y científicamente sobre el curso de la epidemia, son cada vez menos por día. Son cada vez menos por día. Entonces no hubo del 4 de octubre al 5 de octubre 2.700 defunciones en México. Lo que ocurrió es lo que explico a continuación. La vigilancia epidemiológica es un término técnico para referirse a cómo las autoridades sanitarias de los países y también de los estados vigilan una condición de salud que afecta a la población. Es un proceso técnico que están establecido por la Ley General de Salud, también por la norma oficial mexicana 017 de México. La norma especifica los lineamientos de vigilancia y por un conjunto amplio de lineamientos técnicos que se van actualizando periódicamente. Una inquietud que ha existido en el mundo entero es tener la mayor capacidad de detección oportuna de los casos. Para tener la capacidad de detección oportuna es importante utilizar los distintos mecanismos de detección de casos de enfermedad que puede haber, porque lo que interesa es no solamente observar lo que está ocurriendo, sino actuar sobre lo que está ocurriendo y lograr disminuir el tiempo de respuesta. Por ejemplo, el tiempo que tarda una persona enferma en acudir a atención médica y que se pueda hacer acciones médicas que permitan salvarle la vida. Hemos insistido en que las personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y otros, y que además tienen condiciones de riesgo, enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, sobrepeso, tabaquismo, enfermedad pulmonar y cardíaca crónica, inmunosupresión, acudan pronto a los hospitales. También las personas que tienen 60 o más años de edad, acudan pronto, porque eso ayuda a poder hacer intervenciones que disminuyen la probabilidad de morir. También es importante detectar a las personas enfermas en su comunidad y para ello hay brigadas, hay grupos de trabajo técnico en las entidades federativas que dependen de las secretarías estatales de salud y que están realizando actividades de detección en comunidad. Y esta detección se basa en varios mecanismos. Uno de ellos es el realizar pruebas de laboratorio, pero otro muy importante es el entrevistar a las personas. Entonces, estos grupos de epidemiólogos de campo, como los conocemos, van casa por casa y dicen: ¿usted ha tenido aquí en la familia a alguien con estas características? Sí, este es un caso sospechoso de COVID. Vamos a analizarlo, vamos a canalizarlo a atención médica y vamos a evitar que haya más contagios en la casa, en la familia, en la comunidad. En ese empeño, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para todo el mundo
desde luego incluido México, que se utilicen los distintos recursos de diagnóstico, de detección. Y hace más de 2 meses y medio, y eso lo comentamos en la conferencia vespertina, ampliamos la clasificación de casos. Los casos, las personas enfermas de COVID, pueden ser detectadas por sus síntomas, y a eso técnicamente le llamamos caso sospechoso. Y es importante porque ya actuamos sobre ello para proteger la salud y la vida de esas personas y de sus entornos, de sus familiares, de sus conocidos con quienes tienen contactos, y técnicamente así se llama contactos. Y se evita la transmisión en la medida en que casos y contactos se mantienen en aislamiento por 14 días. Pero no tenemos una confirmación de que tengan el virus SARS-CoV-2. La podemos tener si se le toma una muestra de los líquidos respiratorios, se procesa en el laboratorio y el laboratorio nos dice existe el virus SARS-CoV-2. Pero eso es insuficiente. Es importante ampliar a todas las otras posibilidades. Y aquí presentamos justo 2 de ellas. Una es el caso que se confirma por asociación epidemiológica. Parece un tema técnico, pero es importante que el público lo conozca. ¿Qué quiere decir eso? Si aquí está una persona que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, los síntomas característicos de COVID, y por alguna razón, la que sea, no se le tomó una muestra para diagnóstico por laboratorio, pero cuando se le entrevista a la persona, tiene claro que estuvo en contacto, conviviendo con alguien que tuvo SARS-CoV-2, COVID-19, debemos considerar que esa persona también tiene COVID-19, aunque no existe evidencia por laboratorio, porque eso nos permite actuar más tempranamente. Como se ve en la diapositiva, está la definición de caso confirmado por asociación epidemiológica. Asociación epidemiológica es exactamente eso. Si existe la identificación del contacto con alguien que tuvo COVID-19. Esto, como dije, hace más de 2 meses y medio, ajustamos la definición operacional de caso para ampliar la capacidad de detección. Ese es el propósito. En México y en el mundo, muchos países lo hicieron en su momento. Entonces, ayer presentamos lo que se ve en la siguiente diapositiva y les pido atentamente prestar atención a la curva epidémica, que es una representación, lo mismo que estamos viendo, de los casos que han sido confirmados a lo largo de varias semanas. Cada una de esas columnas representa la suma de casos registrados o que ocurrieron en las distintas semanas. Y la gráfica empieza en la semana 1, el 1 de enero, y está hasta la semana 39. Vean ustedes la zona de color café claro o pálido, son los casos confirmados por laboratorio, a quienes se les hicieron muestras y salieron positivos al virus SARS-CoV-2. Y arriba de la gráfica ven un pequeño segmento de color verde claro, son los casos que fueron confirmados por asociación epidemiológica. Por asociación epidemiológica. No hay evidencia de laboratorio, pero hay el reconocimiento de que la persona enfermó y en los últimos 14 días antes de tener síntomas estuvo en contacto con alguien que tuvo COVID. Esa es la asociación epidemiológica. Esos casos suman 24.120 y no ocurrieron entre el domingo y el lunes. Ocurrieron a lo largo de varias semanas del año, pero fueron clasificados por un trabajo muy dedicado que hace el personal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del país. También, casi imperceptible aquí en forma visual, pero lo veremos en la siguiente gráfica, hay 578 casos, en su mayoría son casos fatales de funciones, que fueron clasificados por dictaminación. Y hemos hablado en la conferencia técnica también de la dictaminación. La dictaminación quiere decir una persona llegó con neumonía grave, con insuficiencia respiratoria y falleció, una o varias. Y
no hubo manera de tomarle una muestra para diagnóstico por laboratorio. Y esto hace varios meses era motivo de conversación y de columnas periodísticas y de primeras planas, lo recordarán. Y la inquietud es, no los están registrando a todos. Y lo comentamos, claro que lo estamos registrando. Desde el 10 de abril se estableció una guía técnica para el correcto llenado del certificado de defunción, en su momento lo presentamos, que requiere que la persona que llena el certificado de defunción, generalmente una persona del equipo médico, considere que si la persona que falleció tiene los síntomas característicos de COVID, debe considerarse como probablemente COVID. Entonces, las hemos estado registrando. Y venía después el proceso de dictaminación. Hay comités de vigilancia epidemiológica en los 32 entidades federativas, desde luego hay un comité nacional, y también en las 276 jurisdicciones sanitarias. Y ahí se hacen comités, son grupos de personas expertas técnicamente dedicadas a esto, que revisan los expedientes y encuentran la evidencia para decir, hay datos de convicción de que la persona tuvo COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, que nos muestra el detalle solamente de los que se agregan ahora. Teníamos los 765.082 casos confirmados por laboratorio, le agregamos ahora 24.120, que es lo que se ve ahora en detalle en las columnas verdes, que corresponden a la pequeña cresta que había en la otra diapositiva, y en las columnas de color magenta, 578. Se ve también por entidad federativa, que es esta gráfica, cómo se ha ido incorporando en la estadística las confirmaciones por dictaminación y por asociación epidemiológicas. Finalmente, este ejercicio técnico es convencional en la vigilancia epidemiológica del mundo entero, atiende a recomendaciones generales de organismos técnicos especializados en salud, como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización Panamericana de la Salud. Este proceso en donde se adicionan casos que se presentaron en semanas anteriores ha ocurrido en varios países del mundo, en España, en Reino Unido, en Francia, en Italia. Si ustedes revisan las estadísticas de esos países, que las publica la Organización Mundial de la Salud y varios otros sitios de información, verán que de repente hay unos pequeños saltos, se suman casos, se suman defunciones y se registran en el día en que se presenta públicamente la dictaminación, pero no ocurrieron en un solo día. Entonces, si usted a lo largo de hoy está expuesta a diarios nacionales que dicen que se ajustaron las cifras y que hay un nuevo cifra récord de casos o de defunciones, tenga claro que es una interpretación técnicamente incompleta, quizá errónea, que está haciendo ver algo que no ocurrió, que es un incremento brusco de la mortalidad. No ocurrió así. Lo que tenemos es una reclasificación que nos permite tener una estadística más robusta. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. Y es triste, es lamentable, nos duele a todas y todos, así sea una sola persona que pierda la vida. Entonces, no confundir el esfuerzo técnico de tener claridad sobre lo que ocurre, que es el propósito que tenemos desde el principio, siguiendo recomendaciones científicas y técnicas, con el dolor humano que nos causa, así sea una sola defunción. Pero como indistintamente, a veces en los medios de comunicación y otras expresiones públicas, por ejemplo en las redes sociales, se mezclan estas dos ideas, queremos dejarlo muy en claro. Termino con la presentación de los dos indicadores de ocupación hospitalaria. En esta gráfica se puede ver que también ya bajamos un punto porcentual en la ocupación de camas de hospitalización que corresponden a personas que tienen infección respiratoria aguda grave, es decir, COVID y otras causas. Y bajamos un punto porcentual, a nivel nacional tenemos 27%.
Solamente el estado de Nuevo León subió y ahora está en más del 50% de sus camas COVID ocupadas, pero en general el resto del país va a la baja. Y en el último indicador es el de camas destinadas a personas con infección respiratoria grave que están críticamente enfermos y requieren ventilación mecánica asistida, requieren lo equivalente a la terapia intensiva. 22%, bajamos también un punto porcentual respecto a la semana anterior. En síntesis, sigue la epidemia en México y en el mundo. En el mundo tenemos rebrotes amplios y grandes en varias regiones. En la medida en que la epidemia esté activa en cualquier parte del mundo, en todas las partes del mundo, existe el riesgo de que repunte. En México llevamos 9 semanas completas y estamos en el curso de la 10ª, en la que va disminuyendo todos los indicadores que reflejan la intensidad de la epidemia. Esto empezó a ocurrir desde la primera semana de agosto y, como advertimos también, con la llegada de la época invernal, el otoño y el invierno, es seguro que tenemos la temporada de influenza y es probable, es una predicción que se ha hecho en todos los países del mundo, que podríamos tener un repunte o rebrote. No se requiere haber terminado una epidemia para considerar un rebrote. Rebrote se considera simplemente cuando, en vez de disminuir, que es lo que está ocurriendo durante 9 semanas, pudiera cambiarse la tendencia y empezáramos a tener un aumento en el número diario o semanal de casos. Por lo tanto, hay que seguir con las precauciones, hay que seguir con un desconfinamiento ordenado, lento, guiado por la evidencia y mantener las precauciones generales, la sana distancia a 2 metros de todas las demás personas, usar el cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados donde no es posible mantener la sana distancia, lavarnos las manos. Si tenemos síntomas, no salir a la vía pública, excepto que se trate de personas con alto riesgo de complicarse, mayores de 60 años de vida, con enfermedades crónicas, no se espere. Por favor, vaya al hospital lo más pronto posible. Si usted tiene más de 60 años de edad, alguna enfermedad crónica y presenta los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario, señor subsecretario, señoras y señores. Presento el reporte correspondiente a nuestra estrategia de política exterior contra el COVID-19 de la última semana. En primer lugar, respecto a repatriaciones de mexicanas y mexicanos, ya llegamos a 17,744. Destaca en primer lugar Colombia con 2,087, Perú 1,930, Argentina 1,600 mexicanas y mexicanos repatriados y después Francia con 1,368. Obviamente, como no hubo restricción de vuelos entre México, Estados Unidos y Canadá, no aparecen esos países, pero si hubiese habido restricciones por parte de México o de Estados Unidos, pues probablemente los números cambiarían. 17,744. El número menor del Medio Oriente con 325. Informarles que se organizó junto con la Secretaría de Salud del 5 al 9 de octubre en los Estados Unidos en particular, la Semana Binacional de Salud. Esta es una estrategia integral contra el COVID-19 implementada por la Red Consular de México en los Estados Unidos y en Vancouver, Canadá. Entre los servicios que se incluyen en esta semana son campañas de vacunación, clínicas de la mujer, atención psicológica y diversos estudios médicos. Hay más de 8,000 voluntarios que participaron y personal consular para atender a más de 200,000 personas que pudimos atender. Este es el 20º aniversario de la Semana Binacional de Salud, pero evidentemente en esta ocasión ha sido mucho más importante que en otros años. Algunos de los principales componentes de esta semana que se pueden mencionar son que se introdujo una actividad importante de salud mental
con apoyo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México para proporcionar asistencia por padecimientos mentales derivados de la pandemia en particular. Participaron los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos, cosa que agradecemos, así como las Escuelas de Salud y Políticas Públicas del Sistema de Universidades de California. Nuestra población objetivo ha sido, pues, nuestros connacionales, sin importar su estatus migratorio, dando preferencia siempre a las personas más vulnerables y carentes de seguro médico, connacionales nuestros en Estados Unidos en esa circunstancia. Se logró la participación, y le agradecemos, del gobernador de Nevada, Steve Sisolak, quien asistió al Consulado de México en Las Vegas en particular, nos entregó un reconocimiento a la comunidad mexicana y apoyó la jornada gratuita, igualmente en California. Las ventanillas de la salud, que también se trabajan en coordinación con la Secretaría de Salud en todos los consulados de México en los Estados Unidos, están trabajando pruebas gratuitas de COVID-19 y ahora la campaña de vacunación contra la influenza, que nos preocupa mucho. ¿Qué consulados principalmente están trabajando así? Atlanta, Brownsville, Chicago, Denver, El Paso, Houston, Los Ángeles, McAllen, Omaha, Orlando, Raleigh, Sacramento, St. Paul, Salt Lake City y San Diego. Y finalmente, las ventanillas de la salud han atendido a esta semana 2.483.977 personas por diversas consultas y de forma directa 543.958. Aquí tienen ustedes algunas imágenes en Los Ángeles, entrega de kits de protección, en El Paso, campaña de vacunación contra la influenza, que es muy importante, y en Indianápolis, pláticas sobre la importancia de la vacunación, porque hay quien pone en duda la eficacia de las medidas de vacunación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, informarles a todos, a todo el pueblo de México y en especial a la gente de Quintana Roo, al pueblo de Quintana Roo, de Yucatán, de la península, de que se está enviando un equipo de apoyo para prevenir los efectos que pueda causar el huracán Delta. Le he dado instrucciones al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, de que él encabece este operativo. Va con él la directora de Protección Ciudadana, de Protección Civil, Laura Velázquez, y se están movilizando elementos de las Fuerzas Armadas para la aplicación del plan DN3. Se ha dado la instrucción de que se movilicen hacia la península, hacia Yucatán y Quintana Roo, 5,000 elementos con todos los equipos necesarios para proteger a la población. Vamos a estar pendientes y ojalá pierda fuerza el huracán o cambie su rumbo, pero estamos en eso, informarle a la población que se está atentos a lo que se requiera, lo que se necesite, y también la recomendación para que nos protejamos en lo personal, en lo individual, que todos estén haciendo caso,
que se esté recibiendo información. En el caso de Quintana Roo y el caso de Yucatán, los gobernadores están informando constantemente, haciendo lo propio. Ayer estaba aquí el gobernador de Quintana Roo y se trasladó de inmediato allá a Cancún, y hablé también con el gobernador de Yucatán. Entonces hay coordinación, pero es importante que la gente pues atienda las recomendaciones. En las partes bajas hay que salirse, hay que ir a refugios, vale más prevenir, y hay tiempo todavía, de acuerdo a las proyecciones, va a azotar, va a pegar más fuerte hasta la noche, hasta la madrugada del miércoles. Entonces, tenemos todo el día para prevenir, hacer caso a las recomendaciones. Muy bien, pues esto es lo que tenemos y abrimos para preguntas y respuestas. En el siguiente video vamos a hacerlo la segunda parte. Por el momento terminamos esta primera parte. Gracias, nos estamos viendo. Saludos a todos.